Todos conocemos el terrorismo, que es poner bombas, que es saquear, que es quemar, que es matar, que es violar. Ese terrorismo internacional que representa un peligro y que lo ha sufrido mucho. Pero también hay otra forma de terrorismo, que es el terrorismo económico, que es sembrar el terror, torcer la voluntad de los pueblos, falsear las democracias a través del uso de armas económicas con fines terroristas. Dos ejemplos, muy rápido. Las deudas externas. Argentina renegoció, gracias a Néstor y Cristina Kirchner, una excelente renegociación de la deuda que tuvo el 92% de los bonistas que aceptaron, pero los que no aceptaron, ese 7%, eran fondos buitre que habían comprado la deuda baja al 3%, al 20% de su valor y que pedían el 100%. Y nos mandaban a litigar a los tribunales de Nueva York. No teníamos ninguna chance. Y eso influye sobre nuestra política, sobre nuestra soberanía, sobre la capacidad de decidir. Eso es terrorismo económico. Algo hay que hacer. Otro terrorismo económico son los bloqueos. Los bloqueos económicos decididos de manera unilateral o por los dueños del mundo que se creen Estados Unidos o la Unión Europea. El caso de Cuba es paradigmático, 60 años de bloqueo. Pérdidas para Cuba de más de 150.000 millones de dólares. ¿Qué sería Cuba hoy con 150.000 millones de dólares más? Eso es terrorismo, pero ese terrorismo no ha tenido éxito, porque los cubanos han resistido y resisten. Por lo tanto, es esencial que en el caso de Cuba, como en el caso de Rusia, 17.000 sanciones tienen los rusos, y sin embargo uno acá está en Moscú, ve la gente bien vestida, no hay una crisis económica, no hay pobreza en las calles, no hay personas drogadas en medio de la vereda. Entonces uno se interroga, pero ¿no serán los perjudicados por el embargo los que lo dictaron? Entonces es el embargador embargado. Hoy Europa, sin el gas ruso, dejó de existir como potencia económica. Pero Rusia quería venderles. Pero volaron el Nord Stream. Así que todas las sanciones que hicieron contra Rusia solo hicieron a Rusia más fuerte. El caso de China, el caso de Irak, el caso de Siria, tantos casos donde los países que no tienen la espalda que tiene Rusia lo sufren, sin medicamentos, sin comida. Esos son castigos colectivos que están expresamente prohibidos por la Convención de Ginebra, artículo 33. Son actos de guerra en tiempos de paz. ¿No serán crímenes de guerra también cuando los castigos son colectivos? Porque quizás haya rusos o otros ciudadanos que no están de acuerdo con la política de su país y que sin embargo tienen que sufrir las consecuencias impuestas por un país que sin pasar por Naciones Unidas, sin pasar por el Consejo de Seguridad, dice a ese país no manden más alimentos, no manden más medicamentos. Todo país que comercie con ese país recibirá sanciones de los Estados Unidos. Hoy la política de Estados Unidos son sanciones y guerra. Y son dos cosas que nosotros no queremos.